Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Cernaque y en estos momentos vamos a tocar el tema de Roma, siguiendo con nuestros temas de historia universal. Ya hemos tocado el tema de Roma primera parte y ahora tenemos el tema de Roma segunda parte, ¿no? Y ya habíamos tocado la etapa monárquica, ¿no? Y entonces ahora toquemos la etapa republicana. ¿Qué podríamos decir acerca de la etapa republicana, ¿no? La etapa republicana se le denomina el segundo periodo de la historia romana, ¿no? El cual se inicia desde la expulsión de Tarquino el Soberbio, ¿no? Último rey de Roma, ¿no? Hasta el año 29 a.C., quien surge Octavio como emperador con el nombre de Augusto, ¿no? La etapa de Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, en Asia y África, ¿no? Gracias a su política expansionista y al hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado, también corresponde este periodo como el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la difusión de la cultura helénica, ¿no? Entonces, que estamos hablando de su organización política, estamos hablando tanto a los cónsules, al Senado, a las asambleas, ¿no está? Y también a las otras magistraturas, ¿no? Tenemos, a ver, realizamos una pequeña descripción, ¿no? Los cónsules eran autoridades que ejercían funciones de gobierno, funciones militares y la administración de justicia. En este periodo el rey fue sustituido por dos cónsules que se controlaban mutuamente. Al terminar su gobierno tenían que dar cuentas al Senado sobre sus funciones. ¿Y qué era el Senado? Durante la República el Senado era la misma institución que en la monarquía, ¿no? Que era la etapa anterior, ¿no? Sus funciones eran de consulta y asesoramiento a los cónsules. En ese sentido, dirigía la administración interna y la política externa del gobierno romano. Las asambleas también son también llamadas comicios, fueron de tres clases: la asamblea curial, la centurial y la tribal. ¿No? Entre otras magistraturas tenemos a los censores, que se encargaban de hacer el empadronamiento de las personas, a los cuestores, que eran los contadores que, por así decirlo, recaudaban los impuestos y administraban el tesoro público, a los pretores, que eran los funcionarios o los administradores de justicia, ¿no? A los ediles, que conformaban la organización municipal, ¿no? Sus funciones eran la de velar por el aprivisionamiento y vigilancia de los mercados, ¿no? La limpieza de las calles, el mantenimiento de los caminos y carreteras y la organización también de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ustedes pueden observar hasta donde se desarrolló o se magnificó la expansión de la cultura griega, ¿no? Se desarrolló la expansión y también tuvieron bastantes consecuencias, ¿no? Si es que estamos hablando de las consecuencias, estamos hablando de que se figuraban diferentes pueblos, ¿no? Los latinos, los samnitas, los etruscos, la Magna Grecia, ¿no? Después se conquistó el Mediterráneo occidental, ¿no? Con las guerras púnicas, que fueron la primera, la segunda y la tercera, y conquistaron todo el Mediterráneo oriental, ¿no? Tuvieron diferentes consecuencias en guerras civiles, la rivalidad entre Mario y Sila, ¿no? Entonces, hablamos exactamente del primer emperador, ¿no? ¿Quién fue el primer emperador? Fue Octavio, ¿no? Derrotó a sus enemigos tanto dentro como fuera de las fronteras de Roma, ¿no? Él pudo llegar a conquistar uno de los pueblos más grandes en ese entonces, ¿no? ¿Quién era? Grecia, ¿no? Ahora, estamos hablando ahora de un nuevo concepto, la Pax Romana. ¿Qué cosa es la Pax Romana? Fue una expresión en latín
utilizada para referirse al largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado tanto por su calma interior como por su seguridad exterior, lo que le permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y expansión territorial, ¿no? Este periodo se desarrolló entre aproximadamente el siglo III, ¿no? Entre el año 27 antes de Cristo y el año 180 después de Cristo, ¿no? Ahora, hablemos de su economía, ¿no? ¿Cómo se pudieron mantener en digamos, cómo se pudieron sostener en la cultura romana, ¿no? Entonces, ellos tenían diferentes actividades, ¿no? Uno de ellas era la esclavitud. Claro que sí, la esclavitud puede ser también una actividad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque se usaban a los esclavos para desarrollar distintas actividades, ¿no? Actividades en minería, en la agricultura. También basándonos un poco más ya en el hecho de la agricultura, ¿no? Tenían una principal actividad de agricultura, ¿no? Como es la vid, el trigo, el olivo, aunque también se fueron desarrollando por la ganadería, ¿no? En la cual ellos también pudieron realizar diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, la crianza de las ovejas, de los ovinos, de las cabras y los caballos, ¿no? Que eran unos animales muy importantes para la fuerza militar. Entonces, como estaba mencionando, ¿no? Tenían la producción artesanal, la minería, el comercio, que favoreció mucho al intercambio, ¿no? Ahora, la ciudad romana tenían por así decirlo, una organización, ¿no? La ciudad de Roma fue un foco de romanización. ¿Cómo así? Muchos decían que todo camino llega a Roma, ¿no? ¿Qué indicaba esto? Que el imperio que se pudo desarrollar estaba estructurado para que todos los caminos pudieran llegar y centrarse en la ciudad de Roma, ¿no? ¿Qué características tenían las ciudades de Roma, ¿no? Tenían un plano cuadricular, ¿no? Contaban con numerosos edificios públicos, también tenían basílicas, ¿no? Templos religiosos, y también tenían edificios para el espectáculo, anfiteatros, circos, teatros. Una vivienda urbana, también llamada ínsula, eran casas de alquiler de varios pisos que daban a la calle y eran usualmente desarrolladas para los extranjeros, para los que vivían del comercio. No, la arquitectura romana. De aquí tenemos mucho que hablar porque su arquitectura es una de las más bellas de todo el imperio. No, bueno, del mundo en general. No tenemos diferentes templos, panteones, anfiteatros y todo ello, ¿no? A ver, dentro de lo que podemos observar como arquitectura, tenemos unas características importantes, la monumentalidad, ¿no? Porque tenían un tamaño mayor y aspecto, por así decirlo, grandioso, ¿no? También tenemos una arquitectura abovedada, ¿no? Porque tenían arcos de medio punto, bóvedas de medio cañón, y también se utilizaban materiales que fueron implementados por la cultura griega, pero que también, adicional a ello, utilizaron el mortero, ¿no? Que era una especie de cemento a base de arena, agua y cal. Entonces, los romanos fueron grandes constructores, ¿no? Si es que estamos hablando de
de uno de sus patrimonios culturales en la humanidad fue su arquitectura, ¿no? Imitaron a los griegos en el empleo de las columnas y también de las capitales. De los etruscos introdujeron el arco, la bóveda y la cúpula, ¿no? Utilizaron materiales como la piedra, el ladrillo, el hormigón, la mezcla de los cascotes, ¿no? La de sal. Con estos elementos los romanos construyeron los edificios más elevados, ¿no? Como estaba hablando acerca de la magnificidad que tenían, ¿no? Eran armoniosos, eran más armoniosos que los griegos, ¿no? Distinguiéndose por su tamaño y su utilidad pública, ¿no? Construyeron templos, anfiteatros, palacios, columnas conmemorativas, ¿no? Si es que estamos hablando de los templos, utilizaron las columnas del estilo corinto, ¿no? Con 2 hileras de hojas de anchanto. Entre los principales templos tenemos el Panteón de Roma, ¿no? Adicional a ellos tenemos los anfiteatros y los circos, que eran grandes recuerdos circulares construidos para brindar espectáculos a los griegos, ¿no? Tenemos las diferencias entre la arquitectura griega y la arquitectura romana. Cada una tuvieron sus espacios bellos, por así decirlo, ¿no? Ahora, si es que hablamos del fin del Imperio Romano, no estamos hablando de muchas causas en realidad, ¿no? Causas tanto internas como externas, ¿no? Dentro de las causas internas fue la debilidad del gobierno romano, ¿no? Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, ¿no? Las cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo, ¿no? Siempre las guerras civiles ocasionando el desequilibrio de una organización muy bella, ¿no? Lo mismo pasó en el Imperio del Tahuantinsuyo. Por causa de una guerra civil, los españoles la aprovecharon para su conquista, ¿no? En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales, y después de un tiempo los asesinaban, ¿no? También hubo condiciones de división, ¿no? La división del imperio, ¿no? Se dividieron en el Teodosio, en el gobierno de Teodosio, en el emperador de Teodosio, Arcadio, en el de Honorio, ¿no? Y también adicional a ello tenemos las invasiones, ¿no? Las causas externas, las invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y al pastoreo, ¿no? Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, invadieron el Imperio Romano en distintas épocas, ¿no? Algunos grupos ingresaron de forma pacífica y dentro de ellos las labores del campo y la industria, ¿no? Las principales invasiones que tuvieron fueron la de los visigodos, el reino de los visigodos, los ostrogodos, ¿no? Los suevos, los vándalos, que se desarrollaron en el norte de África, los hunos, ¿no? Quienes fueron los principales, bueno, no de los principales, ¿no? Sino uno de los pueblos que también tuvo conflictos con Egipto, ¿no? Y también que el imperio se dividió en dos, por así decirlo, en dos condiciones o en dos espacios, ¿no? El imperio de Occidente y el imperio de Oriente, ¿no? El imperio de Oriente, disculpa, de Occidente, después de una serie de emperadores de Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años, ¿no? De esta situación se aprovechó Odoacrado, jefe bárbaro de los érulos, quien después de 476 años de haber iniciado
la etapa de la República, el Imperio Romano llegó a su fin, ¿no? Solamente continuó el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, ¿no? O mayormente conocido como el Imperio Bizantino, y ellos tuvieron apoyo del famoso llamado cristianismo, ¿no? Que fue la religión salvadora de este imperio, ¿no? Del Imperio Bizantino. No, como estaba mencionando, invadieron todo el imperio de Occidente y solamente tuvo, por así decirlo, consecuencia el imperio de Oriente. Muy bien, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Nos veremos en un próximo vídeo mencionando otros temas acerca de ciencias sociales. Muchas gracias.